Paz y bien, hermanos, bienvenidos a Reflexionando Nuestra Fe. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo sobre la teología de la liberación. Ya en el video pasado les platicaba un poco sobre su historia y sobre su surgimiento. Ahora es momento de entrar en el método de la teología latinoamericana. La teología latinoamericana nació de una pregunta metodológica o fontal, como la llama Gustavo Gutiérrez, uno de los precursores de esta teología, y es cómo decirle al pobre, al último de la sociedad, que Dios lo ama. Desde esta pregunta, la teología latinoamericana retomará lo propuesto por la Constitución Gaudium et Spes en su número 4, y esa es ver la realidad actual en la que se vive, juzgarla y actuar en medio de ella partiendo de la revelación divina. Cada uno de estos pasos va acompañado de una mediación. El ver de la mediación socioanalítica, el juzgar desde la hermenéutica y el actuar desde la práctica pastoral. La teología latinoamericana tiene por tarea responder, pues, a la pregunta fontal desde una realidad concreta, a la que el teólogo se ha acercado, primero desde la experiencia pastoral y segundo desde el análisis científico de esta misma realidad. Para esto, la teología latinoamericana se hace valer de una mediación socioanalítica, que aunque retoma elementos del marxismo, no podemos decir que es marxismo puro. Este es uno de los problemas con los que más ha lidiado la teología de la liberación, puesto que en la mayoría de casos se le tilda de simplemente marxista. Pero a diferencia del marxismo, la teología latinoamericana no busca una lucha de clases. Sí busca, eso sí, una situación justa y digna para todas las personas, pero no en el sentido de una lucha o de una revolución mediante las armas. La teología de la liberación, a diferencia del marxismo, no cree que el hombre es el único hacedor de su historia sin más, sino que busca establecer el reinado de Dios, aunque también es consciente de que este reinado tendrá su cumplimiento cuando Dios cumpla perfectamente sus promesas en el orden nuevo y definitivo. Puebla, en su número 484, afirma que la verdadera y total liberación es un don de Dios que exige nuestro esfuerzo y colaboración. Y es aquí donde se asume el don y tarea que significa el reino de Dios. En el centro de este análisis de la realidad está el pobre, pero no porque se desplace a Dios del lugar central y principal de la reflexión, sino porque, como lo atestiguan los evangelios, Jesús tuvo como destinatarios primeros a los pobres, a los más necesitados y a los oprimidos por el poder de ese entonces. Es crucial, pues, para este análisis tener una correcta articulación entre una autonomía de las categorías socioanalíticas y su realización de dependencia con valores de carácter ético y religioso. Es decir, la fe influye en la elección del instrumental, pero no en su constitución. En este primer momento se trata de descubrir los signos de los tiempos en los que Dios nos quiere decir algo. En su segundo momento metodológico, la teología latinoamericana juzga la realidad ya antes analizada bajo la luz de la palabra de Dios. Esta escucha de la voz de Dios se hace desde y con los pobres. Este momento teológico tiene como resultado una comprensión iluminada por la fe de la problemática y de los signos de los tiempos antes analizados, y a su vez nos arroja una interpretación nueva de la palabra de Dios. Solo una articulación dialéctica entre la situación y la palabra permite el nacimiento de la teología con su tarea enteramente hermenéutica, de una revelación dada por Dios. Este momento teológico responde al triángulo hermenéutico de texto, contexto y un pretexto,
desde el interior de un pretexto social que se vive en un contexto eclesial, se trata de penetrar el sentido del texto de la revelación. Como vemos, es una teología que busca hacerse desde la situación concreta en la que se encuentra el ser humano. El tercer momento de la teología latinoamericana es el actuar acompañado de su dimensión práctico-pastoral. Este momento es el que privilegia la teología latinoamericana, ya que la praxis es la verdadera y constante instancia de este método, haciendo una confrontación entre la reflexión que el teólogo hace y la realidad presente. Por ello, primero se deja guiar por una pregunta interna: ¿qué hacer basados en la escucha de la voz de Dios ante la realidad presente para lograr una liberación integral? Esta pregunta de suyo necesita de la mediación práctico-pastoral, es decir, unas líneas concretas de acción para que lo anterior sea posible. Después se verifica si el actuar, iluminado por la reflexión teológica, responde o no a la pregunta teológica frontal con la que inicia su método la teología latinoamericana. Si la respuesta es negativa, significaría que la realidad sigue igual y por tanto ha fallado algo en el proceso de todo el método de esta forma de hacer teología. Estos son los tres momentos de la teología latinoamericana: el ver acompañado con su mediación socioanalítica, el iluminar acompañado con su mediación hermenéutica y el actuar acompañado de su mediación práctico-pastoral. Si has aprendido más en este video sobre la teología latinoamericana y quieres seguir aprendiendo sobre ella, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando suba el próximo video, que hablaré sobre los límites de la teología latinoamericana. Paz y bien.